¿Ya? Un ratito. Bien, entonces, a ver, buenas tardes. Le saludamos desde JR Estadísticos acerca de un trabajo de análisis de datos, ¿ya? A ver, el trabajo tiene dos conjuntos de datos. El primero tiene que ver con variables relacionadas al nacimiento de un bebé y la madre. Por ejemplo, si el niño presentó un bajo peso al momento de nacer, el sexo del recién nacido, la exposición de la madre al humo del tabaco durante el embarazo y el consumo de alcohol. Entonces, nos han dado un conjunto de datos, en este caso se observa 40 datos, o acerca de 40 niños. Entonces, la primera parte se tenía que realizar una tabla de doble entrada, o una tabla, mejor dicho, tabla de frecuencias, en este caso para las variables bajo peso al nacer, sexo del recién nacido, exposición al tabaco y consumo de alcohol. Entonces, luego por aquí, en la pregunta B, nos pedían lo mismo, pero una tabla de doble entrada con la variable niños con bajo peso. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si le mandaron el archivo Excel con los resultados. ¿Se le llegó a mandar? Sí, sí. Sí, ¿no? A ver, sí. voy a compartir el Excel. Tiene como varias hojas. Sí, ajá, vamos a explicarle a ver cómo se hacen los cálculos, ¿ya? A ver, vamos aquí. Ya, a ver, ahí está el Excel. ¿Logra visualizarlo? Sí, sí lo ya, puedo. Entonces, para este análisis se ha utilizado las tablas dinámicas, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, usted debe ir a la pestaña de arriba, en la que dice insertar, y lo que debe hacer primero es seleccionar los datos, es decir, el cuadro. Seleccionamos los datos y le damos insertar tabla dinámica. Y le podemos poner una hoja nueva, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, cuando pone una hoja nueva, le va a salir lo que se conoce como la tabla dinámica. A ver, ¿le salió hasta esa parte? Sí. Ya, pero entonces, sí. Ya, a ver. La primera pregunta tenía que ver... A ver. La primera pregunta tenía que ver, por ejemplo, con una tabla de bajo peso al nacer. Entonces, lo que hace es jalar aquí esta variable bajo peso del niño y lo soltamos en filas y la otra lo soltamos en valores. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta tablita? Que 30 niños no presentaron bajo peso al nacer y 10 niños sí presentaron bajo peso al nacer. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, bueno, para sacar el porcentaje, en este caso simplemente hay que dividir los valores, ¿no? 30 entre 40 y lo multiplicamos por 100. Por 100. Exacto. Y lo mismo con el siguiente, ¿no? Entre 40 por 100. Y estos serían los porcentajes, ¿no? 75 y 25%. Entonces, de esa forma se ha ido completando las tablas, ¿no? A ver, lo voy a mostrar por acá. Aquí, miren, ¿no? Esos datos lo hemos completado por aquí. 10 niños tuvieron bajo peso al nacer y 30 no. Entonces, por ahí hay que tener un poco de cuidado porque la tabla dinámica presenta un orden distinto al cuadro que le dan en las preguntas. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, a ver, hacemos una prueba más como para familiarizarse. A ver, quitamos las variables de filtros y ahora, por ejemplo, trabajamos con el sexo del recién nacido. Y jalamos lo mismo, ¿no? Quitamos simplemente bajo peso del niño
y ahora simplemente jalamos el sexo, ¿no? Ambos lados, como hicimos hace un rato. Entonces, por aquí se puede apreciar que 21 nacieron con género femenino, es decir, son mujeres, y 19 son varones. Ajá. ¿Sí? ¿Le llegó a salir? Sí, entiendo. O sea, sí me sale. Ok. Entonces, para calcular el porcentaje, igualito, ¿no? Aquí sería 21 entre 40 21 entre y 40%. 19 entre 40. Entonces, por ahí cuando se tienen decimales, aquí hay la opción de ponerlo en porcentaje directamente. Y con las flechitas usted puede saber, ¿no?, la cantidad de decimales exactos. Ya. Sí, eso sí me sale. ¿Sí? Hasta esta primera parte, ¿está todo claro? Sí, todo Ok, claro. bien. Veamos entonces, a ver, vamos a poner por acá. Ya, entonces, este es el segundo punto, ¿no? La segunda parte que se le había explicado. Entonces, bueno, son tablas de frecuencias para una variable. ¿Ya? La pregunta B, en esta parte, ya es una tabla de doble entrada, porque vamos a combinar, aquí dice, ¿no? Al estar preparando su presentación, le surge el interés de explorar la relación que existe entre tres de las variables, sexo, tabaco y alcohol, con el bajo peso. Es decir, se va a hacer una tabla de doble entrada donde se va a cruzar la información del sexo del recién nacido con el bajo peso, luego el tabaco con el bajo peso y el alcohol con el bajo peso. Entonces, se necesita una tabla de doble entrada. Entonces, vamos a seguir utilizando las tablas dinámicas. Ya vamos a ver por aquí cuando le da un clic al resultado. Pero ahora vamos a, bajo peso al niño nace, vamos a colocarlo en columnas. Vamos a colocarlo en la parte de columnas. Entonces ahí ya aparece un cuadro de doble entrada. Sí, está bien. ¿Le llega a salir? Sí. Entonces, Sí, por entiendo. ejemplo, este 6 que estoy sombreando de amarillo, está indicando que hay 6 mujeres o 6 bebitas, 6 nenas que nacieron con bajo peso al nacer. Este 4 por aquí, que estoy sombreando de celeste, está indicando que 4 bebés de género masculino nacieron con bajo peso. Entonces, para copiar, bueno, hay que dividirlo entre 40. Ahora los porcentajes, a ver, podemos jalar en el mismo cuadrante y luego llevarlo a porcentajes. Perdón, acá no se ha copiado bien. A ver. Ahora vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? A ver, aquí sería 15 entre 40. Y aquí sería, ¿no? 15 entre 40. Acá también sería 15 entre 40. Aquí 6 entre 40. Y acá es 4 entre 40. Y acá es 15 entre 40. Y acá debe salir lo mismo que aquí. Este es 6 entre 40. Y aquí es 4. ¿Cuánto le salió a usted? ¿Pudo realizar esta operación? Acá es 10% y acá es 15%. El otro es 15 y 10.
Sí, ¿verdad? 38, 38, 15 y 10. ¿Está bien? Ajá. Sí. Ok. Ah, lo que pasa es que acá no es 15, acá es... está bien. Sí. Ajá. Entonces, con estos datos hay que completar lo que aparece en el Word, ¿no? Por aquí. A ver, ¿logra visualizar el Word? Sí. Ya, entonces, aquí nuevamente, ¿no? La salida del Excel en el orden no va a coincidir con lo que está aquí en el cuadro que le solicitan completar. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, en el Excel había 6 mujeres con bajo peso, está colocándose acá, 4 varones con bajo peso y el resto era 15-15, ¿no? Sí. Ahí está. Ah, el problema era aquí, ¿no? 35.7. En el Excel ya lo está redondeando y por eso se veía 38. Ajá. Entonces, al final, estos porcentajes van a llegar al 100%. Sí. Al final todo suma. Ya. Luego por acá, a ver, hacemos uno más, pero para exposición al tabaco, ¿de acuerdo? A ver, vamos a hacer lo mismo, pero ahora para exposición al tabaco. Quitamos sexo y ponemos exposición al tabaco. Por esto vamos a quitar, vamos a poner exposición. A ver, ¿le logra salir el cuadro? Sí, sí me sale. Ya, entonces, a ver, este 11, ¿qué significa? Que estamos sombreando de celeste. Significa que si la madre fue una fumadora activa durante el embarazo, mejor dicho, 11 mujeres que fueron fumadoras activas durante el embarazo, no presentaron un bebé con bajo peso. Este 3 que aparece por aquí, que estamos sombreando de amarillo, significaría, ¿no?, que 3 madres que fueron fumadoras pasivas durante el embarazo presentaron un bebé con bajo peso al nacer. Ya, eso sería la interpretación. Entonces, de manera similar, hay que ahora, bueno, a ver, podemos copiar los valores directamente. Control C, y acá solamente valores. Vamos a hacer, ya está. Tenemos valores y por acá solamente lo dividimos entre 40. Y ahí ya tenemos los porcentajes más ordenados. Entonces, esta sería fumadores activos. Y acá no, y sí, y aquí sería, ¿no?, bajo peso. Este es el cuadro, 2 cuadros se debe hacer. Uno con estos datos y el otro con los porcentajes. ¿Se logra entender? Sí, 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 sí lo entendí. Ok, entonces, nuevamente hay que completar dicha información del Excel en, en el Word, teniendo cuidado el orden. Mire, el orden está al revés, ¿no? En este caso, niños con bajo peso al nacer es el sí, y niños sin bajo peso es el no. No tenga cuidado con eso, para colocarse de forma adecuada. Entonces, lo mismo se puede hacer para consumo de alcohol. ¿Se entiende esa parte? Sí, sí, sí lo entendí. Ya, entonces, hasta aquí hemos usado tablas dinámicas. Bueno, como usted verá, es bastante útil para analizar o hacer tablas de frecuencias para variables cualitativas. Ahora, la siguiente pregunta tiene que ver con creo que ya con la carrera, ¿verdad?
a qué especialidad pertenece? Nutrición. Nutrición, ¿verdad? Entonces, por ahí aparece un concepto de riesgo atribuible y un riesgo relativo. Entonces, estos valores de riesgo atribuible y riesgo relativo se van a calcular a partir de esta tabla de frecuencias que aparece por aquí, ¿ya? Entonces, a ver, necesitamos encontrar dos valores más, ¿ya? Vamos a explicar de dónde salen estos valores que están por aquí, ¿ya? A ver, nos vamos al Excel, un poquito. Vamos a eliminar estos por acá. Vamos a analizar esto de aquí, ¿de acuerdo? Ya, a ver, más o menos para explicar algo bastante sencillo. El riesgo atribuible se refiere a la diferencia de la proporción para poder, en este caso, que un bebé nazca con bajo peso, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en este caso, a ver, el riesgo relativo nos indicaría qué tan probable es que del factor femenino o masculino influya en que el bebé tenga un bajo peso, ¿ya? Entonces, para ello se van a dividir las columnas de amarillo, ¿ya? Previamente se debe hacer ese cálculo. En este caso sería 15 entre 21 y el siguiente será 15 entre 19. Ya. Ahora bien, el riesgo relativo se define como la diferencia, es decir, este valor menos el valor de aquí, y la diferencia aquí sería al revés, ¿no? Este menos este de aquí. Entonces, este sería el riesgo relativo. El riesgo lo que me está sacando ahorita es el riesgo relativo. Sí, así es. Para ello, antes se debe calcular esta diferencia. Se debe calcular primero esta división, mejor dicho, ¿no? Disculpe. 15 entre 21, 15 entre 19, que nos da la proporción de, digamos, de género según bajo peso, y el riesgo relativo es la diferencia, bueno, para este caso, 0.714 menos 0.78, y para el masculino sería al revés. Ya. ¿De acuerdo hasta ahí? Y bueno, ahora viene el otro concepto que es riesgo relativo, ¿no? Perdón, disculpe, aquí este es riesgo atribuible. Atribuible, ¿no? Es el primero, disculpe. Riesgo atribuible, el de acá ya es riesgo relativo. El riesgo atribuible simplemente es la diferencia, ¿ya? Ahora, el riesgo relativo es la división entre este valor y, bueno, y este valor de aquí, bueno, pero en valor absoluto. Y aquí sería esto entre este de aquí y en porcentajes. Disculpe un ratito.
A ver, ¿le llegó a salir? Disculpe. No, o sea, no lo entendí en realidad. Ya. A ver, veamos de nuevo, ¿ya? A ver, son dos tipos de riesgos, ¿no es cierto? El riesgo atribuible y el riesgo relativo. ¿Ya? Entonces, son dos tipos de riesgos que se debe calcular. A ver, el primer paso es calcular la proporción de acuerdo a la consecuencia, ¿no? En este caso, lo que se desea evaluar es que el niño tenga bajo peso al nacer. Entonces, vamos a calcular la proporción, llamámosla así, ¿ya? Ahora, en este caso sería 15 entre 21. ¿Ya? Vamos a dividir 15 entre 21. Y por aquí sería 15 entre 19. ¿Ya? El primer paso es este, calcular la proporción. Ya. ¿Ya? El riesgo atribuible simplemente es la diferencia. Este menos el que aparece aquí abajo. Y aquí sería al revés, ¿no? Este menos el que aparece arriba. Ya. Ese Sí, sería, sí. ¿sí? Ese sería el riesgo atribuible. O sea, ¿cómo se interpreta el riesgo atribuible? Algo así, ¿no? Existe un 7.5% más riesgo de que el niño nazca con bajo peso cuando es varón que cuando es mujer. Y aquí sería al revés, ¿no? Existe 7.5% menos posibilidad de que el niño tenga bajo peso al nacer si es de género femenino. Ya, ya ¿Sí? entiendo. Sí, Sí. esto sería el riesgo atribuido. Ahora, lo que Ajá. nos falta es el riesgo relativo. Ahora, el riesgo relativo es este resultado entre el que aparece por aquí, pero en valor absoluto. ¿Ya? El riesgo relativo tiene que ir en valor absoluto. Y en este caso sería este entre el que aparece por acá. Ya. Una consulta. Tú en el Word tienes 26.32 y 35.71. Si eso es lo que estoy viendo, ha habido un cruce de datos, si no me equivoco. O sea, porque primero es restado, no, primero Sí, es dividido, luego es restado. Algo así, creo, ¿no? claro, el riesgo atribuible es simplemente la diferencia entre estas dos proporciones. Ajá, Y el riesgo ya, relativo es este resultado entre el valor de la proporción. ya. Sí, ese es el riesgo relativo. Y parece que al momento de digitar o de copiar, se ha copiado mal. A ver, un momento. Sí, se debe haber copiado mal, señorita. Porque este es el paso. Primero la proporción,
la diferencia y ya luego la división. Ya. ¿Sí? ¿Se entienden los conceptos? Sí, 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 entiendo. ¿Cómo se está relacionando? Ujú. Ya, a ver, hagamos lo mismo, a ver, con la otra variable, que sería consumo de alcohol, a ver, para verificar el consumo de alcohol. A ver. Quitamos, esperemos que no se haya copiado mal. Consumo de alcohol, y aquí también consumo de alcohol. Esto tenemos que cambiar, ¿no? Y a ver, igualito, ¿no? Aquí arriba está lo que es bajo peso. Y aquí están los que consumen y los que no consumen y los que sí consumen alcohol, ¿no? Entonces, igualito, todo va a ser con esta columna, ¿no? Con el columna de que tenga bajo peso al nacer. Entonces, aquí la proporción sería 17 entre 23 y por aquí sería 13 entre 17. A ver, ¿le llegó a salir? A mí me salió así. O sea, sí, sí me sale así. En el Word parece que se ha En lo copiado mal, del... ¿no? Ajá. Sí, qué raro. Entonces, A ver. Bueno, esto de aquí sí está bien, sí, el riesgo atribuible sí. pero el otro Sí, sí, no, ¿no? Algo parece que ha sucedido al momento de dividir. Ya, bueno. Esto es bueno, estas son las preguntas relacionadas a riesgo atribuible y riesgo relativo, ¿no? Bueno, al momento de copiar seguramente se ha copiado mal, ¿no? Le pedimos disculpas por ese incidente. ujú, no hay problema. Ok. Bien, entonces, a ver, vamos ahora a la siguiente pregunta, ¿ya? Lo mismo es con la exposición al tabaco, ¿verdad? O sea, el mismo procedimiento, Sí, así ¿verdad? es. Ujú, sí. Ya. A ver, el caso 2 tenía que ver con lo siguiente, ¿no? A ver, dice, la tabla adjunta muestra las causas de muerte de 2.000 niños menores de 1 año. Para cada categoría, calcula el porcentaje y el intervalo de confianza del 95%. Entonces, esto ahora, a ver, vamos a copiarlo en el Excel. Hay una hoja, si no me equivoco, en el Excel que tiene esos datos. Sí, la hoja La hoja 4 es. 4. Sí, así es, la hoja 4. A ver. ¿Logra visualizar ahí los resultados? Oh, perdón, en la hoja 4. Sí, 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 sí lo visualizo. Ah, pero en tu pantalla no. A ver, un momento. A ver. ¿Ahí se visualiza? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, por aquí lo primero que hay que calcular es el porcentaje, ¿no? En este caso el total son 2.000 casos de muertes de niños y por aquí se presenta la causa, ¿no? Entonces, para ello podemos dividir esto entre, bueno, el valor 2.000, pero siempre fijando con la tecla, bueno, F4, ¿no?
Todo lo demás es lo mismo. Ujú. ¿Sí? ¿Le logra salir ese porcentaje? Sí, entonces sí. Muy bien. Entonces, en este caso, para la forma de intervalos hay que copiar una fórmula. Ya, creo que lo tengo por acá un ratito. Y ahí logra visualizar allí la fórmula que acabo de copiar. Sí, sí le veo. Ya, entonces, a ver, para un intervalo de confianza se necesitan estas cosas, ¿no? La proporción, que en este caso ya lo tenemos por aquí, el valor de z, en este caso, como nos piden un intervalo del 95% de confianza, el valor de z es 1.96, ¿ya? Es conocido este valor de z cuando el intervalo de confianza es del 95%. Y bueno, n en este caso es 2000, ¿no? Entonces, simplemente hacemos una transcripción, ¿no? Proporción para el límite inferior será menos, el cuantil es 1.96 por la raíz cuadrada, dependiendo del Excel puede ser raíz o r quad. Y bueno, ahora hacemos p por, abrimos paréntesis, 1 menos p, y lo dividimos entre 2000. Y cerramos, ahí está, cerramos el paréntesis, ahí está. Sí, está bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo mismo jalamos para todos, ya tenemos el límite inferior para todos los datos. Para el límite superior simplemente hay que cambiar el signo menos por el signo más. Simplemente cambiamos por el signo más. Porque es la misma fórmula, simplemente que aquí es un menos y más. Menos para el límite inferior y más para el límite superior. Ujú. Y todo lo demás es lo mismo. Ahí está. ¿Le logra salir? Sí, sí me logra salir eso. Y entonces, esa es, bueno, así de esa forma se completaba, ¿no? Simplemente con esta formulita de intervalo de confianza para una proporción. ¿Se logra visualizar el Word? Sí, sí, sí. Ya. Luego dice por acá, valoración del estado nutricional en pacientes hospitalizados con enfermedades gastrointestinales. Y acá decía el texto, la desnutrición es definida como el conjunto de manifestaciones observadas en alteraciones bioquímicas y antropométricas. Estas son causadas por la baja ingesta, deficiencia o excesivo consumo de macro y micronutrientes. La prevalencia de desnutrición juega un papel muy importante en la temprana recuperación de los pacientes ingresados que padecieron algún caso de desnutrición en las enfermedades gastrointestinales. El objetivo de la presente investigación es determinar el estado nutricional en pacientes de 30 a 60 años hospitalizados con enfermedades gastrointestinales en el Hospital del Día Virgen del Carmen. El estudio es de corte transversal, el tipo de investigación es deductivo, partiendo de lo general hacia lo específico, descriptivo con enfoque cuantitativo, debido a que describe las características y evolución del estado nutricional en los pacientes, de acuerdo a las variables. Bueno, aquí la parte estadística entra aquí, ¿no? En variables, que son edad, género, peso, talla, índice de masa corporal, perímetro media de brazo y pantorrilla.
Entre las principales conclusiones, bajo el contexto y objeto de estudio, se encontró que el 53% de los pacientes hospitalizados presentaron riesgo de desnutrición. Además, se determinó que a mayor edad que posee el paciente, mayor es el riesgo de padecer desnutrición. Además, existe una mayor predisposición del género femenino a sufrir esa condición. Entonces, por acá nos indicaba lo siguiente, ¿no? La primera pregunta decía, ¿cuál es la población y muestra para este estudio? Bueno, como dice el texto, son los pacientes de 30 a 60 años hospitalizados con enfermedades gastrointestinales en el Hospital del Día Virgen del Carmen. Entonces, sería la población de estudio. La muestra, ¿cómo sabemos que son 30 pacientes? Porque en la parte de abajo nos indicaban los datos. En esta foto de base de datos podemos visualizar que nos están dando una muestra de 30. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí. Está bien. Muy bien, entonces, ya. Identifique las variables en estudio y de qué tipo es. Bueno, peso, talla, esto es perímetro, medio de brazo, índice de masa debe ser esto, ¿no? De masa corporal, todos son cuantitativas continuas. Y perímetro de pantorrilla también, ¿no? Que son las variables que se definen por aquí. Todas son cuantitativas continuas. Luego, a ver, decía, elabore una tabla de contingencia del estado nutricional por sexo y su respectivo gráfico. Interprete. Ya, aquí vamos al Excel. Vamos al Excel y estaba aquí en la hoja 5 estaban los datos. ¿Logra visualizar la hoja 5 Sí, de sí. pantalla? Sí. Entonces, por ahí se podía hacer una tabla dinámica. Una tabla dinámica. Y bueno, en la tabla dinámica, pues, según la pregunta, indicaba que hay que cruzar la información en género, sexo, y el otro era estado nutricional. En estado nutricional hay dos tipos. Puede ser estado nutricional normal y estado nutricional de riesgo. Y en género hay femenino y género masculino. Sí, eso sí me sale. Entonces, luego por acá, vamos a copiar. Copiamos valores. Lo que hacemos es seleccionar de esta forma. Seleccionamos los datos. Le damos a insertar. En la pestaña de arriba, insertar. Gráficos de barras. No, pero este de acá, gráfico de barras, columnas. Y la que aparece aquí, ¿no? Columnas agrupadas. ¿Se logra visualizar el gráfico? Sí, sí, sí lo puedo ver. Ya, entonces, a ver, ¿qué se puede apreciar aquí, no? A ver, tenemos las categorías estado nutricional normal y estado nutricional en riesgo. Entonces, por ahí vemos que los que están pintados de color celeste pertenecen al género femenino, mientras que de color naranja al de género masculino. Entonces, ¿qué se puede observar, no? Por ejemplo, en la categoría normal hay una similar cantidad de pacientes, tanto de mujeres como de hombres, ¿no? Si le damos a agregar etiqueta de datos, aparecen las cantidades que conforman o que tienen la cantidad de la barrita. Entonces, podemos decir, ¿no? Que, miren, ¿no? Hay 6 mujeres y 7 varones en estado normal. O sea, una cantidad similar. Pero, ¿qué pasa en estado de riesgo? En estado de riesgo se observa que
hay una mayor cantidad de mujeres que están en estado nutricional de riesgo que los varones, ¿no? Mujeres hay 12 casos en riesgo y varones solo 5. Sí, Entonces, sí lo veo. la interpretación va por ahí, ¿no? Que hay mujeres que tienen una mayor cantidad de riesgo, de estado nutricional de riesgo. Y eso es lo que justamente lo que se escribió en el En la Word. interpretación. Exacto, así es. Ese es el dato más resaltante, por llamarlo así. Listo. Entonces, eso fue lo que se colocó por aquí. El gráfico muestra una cantidad similar de pacientes de género masculino y femenino en estado nutricional normal. Sin embargo, al comparar pacientes en riesgo de desnutrición, existe una mayor cantidad de pacientes femeninos que masculinos. Muy bien. Entonces, ¿se entiende hasta ahí esa parte? Sí, no hay problema con eso. Ok. A ver, la pregunta de... A ver, vamos a verlo en el Excel. Eso está... Y a ver, vamos a copiar los datos para poder hacerlo. Un momentito. ¿Se logra visualizar allí el Excel? Sí, sí lo puedo ver. Ya, entonces, lo que se debe hacer por aquí es lo siguiente, ¿no? A ver, necesitamos calcular la media y la desviación estándar. A ver, para calcular la media, simplemente escribimos promedio y bueno, nos vamos a la hoja donde está la variable, ¿qué variable, no? Peso, ¿no? Seleccionamos los datos de variable peso y le damos Enter. Ahí está la media. Y la desviación estándar simplemente coloca desves.m. Igualito, ¿no? Vamos a la hoja 5 y seleccionamos los datos de la columna peso. El tamaño de muestra es 30, como se había comentado. ¿Llegó a salir? Sí. Ya, muy bien. Entonces, vamos a copiar por acá la fórmula ahora. A ver, vamos a copiar la fórmula. Ya, listo. Entonces, por acá necesitamos, nos pide X barrita, que es la media, menos... A ver, en este caso, a ver, vamos a ver con qué se ha trabajado por acá. ¿Dónde están los intervalos? Bueno, a ver. Igualito, ¿no? La media menos
Aquí el cuantil t, podemos colocar la función t.in, in.t, dos colas, y le pone aquí 0.05, y en este caso 30 menos 1, 30 menos 1, por S, que en este caso S es la desviación estándar, entre la raíz cuadrada de n. Ahí está. En este caso, parece que han trabajado con el 1.96, si no me equivoco. A ver. Sí, han trabajado con el 1.96, igual que en la proporción. Ya. Esta no es la fórmula que se ha empleado. Disculpe, se ha empleado esta fórmula que aparece. Repito, es... A ver. Es esta fórmula que aparece por aquí. U menos z por desviación estándar entre raíz de n para el límite inferior, y para el límite superior es con el signo más. ¿Se acuerda que en la proporción el valor de z era 1.96? Sí. Aquí también se ha hecho lo mismo. En este caso el x barra es la media, 76.84, sigma o s es 13.28 entre la raíz de n. ¿Ya? ¿Pero le logra salir ese resultado? Sí. Ya. Bueno, para el límite superior simplemente hay que cambiar el menos con el signo más. Ahí está. Ahí está. ¿Se logra entender cómo se calculó el intervalo de confianza para estas variables? Sí, eso sí. Bien, lo mismo se hizo para la variable talla, peso medio de brazo y peso medio de pantorrilla. Ya. ¿Sí? Sí, no hay problema. Ok. A ver, pasemos a la siguiente pregunta, que tenía que ver con el gráfico de probabilidad normal. ¿Ya? A ver, el gráfico de probabilidad normal es un gráfico que nos indica si la variable en estudio se ajusta a una distribución normal. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos pedían para 3 variables. Índice de masa corporal, peso medio de brazo y peso de pantorrilla. ¿Ya? Entonces, por aquí, bueno, vamos a la hoja... La hoja 9. En la hoja 9 está Ya. están los estos, ¿no? Ahorita le explicamos cómo se hace. A ver. Ya, lo primero que se debe hacer, a ver, por ejemplo, en este caso se está trabajando para peso medio de pantorrilla. Ya, peso medio de pantorrilla. Y lo primero que se debe hacer es asegurarse de que estén ordenados los datos. En inicio, hay ordenar y filtrar, orden personalizado, selecciona PMP y aceptar. Entonces, simplemente se ordena, ¿ya? De menor a mayor. Entonces, luego hay que colocar los índices del 1 hasta la cantidad de datos. En este caso, del 1 hasta el 30.
Luego hay que calcular una columna que se llama cuantil teórico. ¿Y cómo se calcula el cuantil teórico? Se calcula utilizando este comando, que es distribución.nor.stan.inf, y lo que se hace aquí es la celda B2, restarlo menos 0.5 y dividirlo entre el tamaño de muestra. Ya, sí, sí me salió. Entonces, lo mismo hay que hacer para todo. Para Pues, ¿no? todo lo demás. Ujú. Hay que hacer el gráfico. Entonces, la idea del gráfico es que los puntos se alineen a la recta diagonal. Entonces, como usted puede observar, la mayoría de los puntos, salvo este de aquí, ¿no? Están casi alineados. Entonces, la conclusión es que, bueno, puesto que la mayoría de los puntos están alineados a la recta diagonal, el conjunto de datos se ajusta a una distribución normal. Esa sería El gráfico, ¿cómo lo hiciste? ya, el gráfico es así. Primero, a ver, podemos hacer aquí, insertar, perdón, seleccionamos, nos vamos a la pestaña insertar y le ponemos gráfico de dispersión. ¿Se ve hasta ahí? Sí. Vamos a eliminar este. Y nos vamos aquí a seleccionar datos. Seleccionar datos. Modificar. Esto de aquí borramos. Y aquí en valores de X vamos a colocar los datos de PMP. Y le damos a aceptar. Yeah. Y le damos a aceptar. Y lo que hacemos ahora es agregar línea de tendencia. Y en línea de tendencia, perdón, aquí, disculpe, vamos de nuevo, ¿ya? Seleccionar datos, modificar, aquí no es PMP, sino es índices. Disculpe, aquí son los índices. Y le damos a aceptar. Son los índices, disculpe. Ahí está. Esa es la columna de acá, los índices. ¿Ya? ¿Le salió ahí? Sí, se me salió. Ahí está, ¿no? Ya está. Entonces, de esa forma se hace el gráfico de probabilidad normal. Entonces, en esta plantilla, ya para los siguientes, cambia la variable y ordena, y ya automáticamente el gráfico ya está ahí. ¿Se logra entender cómo se hizo el gráfico de probabilidad normal? Sí, pero el gráfico que tú tienes es distinto. Es así, sino que lo que pasa es que al momento de copiar o al momento de ajustar es donde se distorsiona un poco, ¿no? Tiene que ver con los ejes. Por ahí los ejes hacen que se distorsione la imagen.
Bien, ¿se logra entender ahí? Sí, Ok. sí, no hay problema. A ver, y la última pregunta tenía que ver con pruebas de hipótesis. ¿Ya? Pruebas de hipótesis. A ver, las pruebas de hipótesis nos permiten hacer comparaciones. Por ejemplo, ¿no? La pregunta F nos decía, compare si existen diferencias significativas para la variable perímetro muscular del brazo, PMB, para el sexo femenino y masculino. Usar un nivel de significación del 5%. Entonces, la pregunta G también es lo mismo. Compare si existen diferencias significativas para la variable IMC para el sexo femenino y masculino. Y la H también, ¿no? Pero en este caso, para la variable perímetro de pantorrilla. Entonces, aquí debe tener en cuenta que hay dos grupos. Se va a comparar el sexo femenino con el sexo masculino respecto a la variable perímetro muscular de brazo. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es ordenar de acuerdo al género. ¿Ya? Nos vamos aquí al Excel. Nos vamos a la hoja 5. A ver, la primera era respecto al perímetro muscular del brazo. Entonces, vamos a ordenar el perímetro. Bueno, vamos a ordenar según sexo. ¿Ya? Ya está, ahí está. Hemos ordenado según género. ¿Le salió esa parte? Ya. Sí. Hemos ordenado según género, ¿no? Todas las comparaciones son según género. Entonces, lo primero es respecto al perímetro muscular del brazo. Ya, a ver. Vamos a la pestaña sección datos, a la pestaña datos, y le debe salir aquí una opción que diga análisis de datos. ¿Le sale esa opción? Sí. Entonces le da en análisis de datos y hay que seleccionar prueba T para 2 muestras suponiendo varianzas iguales. Hay que seleccionar prueba T para 2 muestras suponiendo varianzas iguales. ¿Encontró la opción? Sí. Sí me salió. Entonces, cuando le da en aceptar, le va a pedir que complete rango para la variable 1 y rango para la variable 2. Entonces, en ese caso, vamos a seleccionar, a ver, el número 1 o el rango de la variable 1, todo lo que tenga que ver con sexo femenino, es decir, PMB desde la celda G2 hasta la celda G19. Y para rango de la variable 2 sería pues de G20 hasta G31. Y nada más. ¿Logró hacer la selección? Le damos a aceptar. Ya. Sí, sí me sale así como... Y le debe salir una salida como la que aparece por acá.
Sí. Ya está. Entonces, el valor que nos interesa, bueno, está más o menos aquí. Este valor de aquí. El valor está aquí, ¿ya? Entonces, a ver, la hipótesis es esta, miren, HC es el promedio de los grupos es similar. Es la hipótesis nula. Y la hipótesis alterna es el promedio de los grupos es distinto. Entonces, la regla de decisión es la siguiente. A ver, en la pregunta hay un dato que dice que usar un nivel de significación del 5%. El nivel de significación en estadística se representa como alfa. Entonces, la regla de decisión dice, ¿no? Si alfa es mayor al p-valor, el p-valor es este valor que he marcado con amarillo, entonces se rechaza H0. Si alfa es menor o igual al p-valor, no se rechaza H0. Entonces, el nivel de alfa es 5%, es decir, 0.05. El p-valor es 0.42. Entonces, queda claro que alfa es menor o igual al p-valor. Entonces, por lo tanto, no se rechaza H0. Entonces, la conclusión es que el promedio de PMB de varones y mujeres es similar. Esa sería la conclusión. ¿Se Sí, logra sí me entender? sirve. Sí, sí, sí lo entendí. Entonces, este análisis es lo mismo para el resto de variables. Sí, sí, Selecciona la sí lo opción de entiendo. datos y hace el mismo análisis. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno, eso sería toda la explicación de los ejercicios que se han realizado. Sí, sí entendí. Una consulta. ¿Tú haces